Bendiciones, amados hermanos. Nos volvemos a encontrar con un rico café, este café con raíces y aroma a Torah. Mi nombre es Angélica y vivo en este hermoso país largo y angosto que se llama Chile. La porción que vamos a ver en el día de hoy se llama Bejucotai. Vamos a ver la tercera liyá y quizás este cafecito va a ser un poco más amargo porque vamos a ver las consecuencias que trae la desobediencia a nuestro Padre. Pero antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Rey para que Él nos dirija, para que Él nos guíe. Padre eterno, bendito Rey, quiero darte gracias en este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos estudiar tu palabra, Señor, con nuestros hermanos y amigos de Café con Raíces. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad de poder compartir la palabra con ellos, esperando que sea de bendición, como ha sido para mi vida, Padre. Que tú nos guardes, que tú nos sostengas, que tú nos guíes, Señor, por este camino estrecho, que es seguir tus sendas, Padre bendito. Que no nos desviemos para ningún lado, Señor. Que tú seas nuestra luz, que tú seas nuestro camino, Padre bendito. Yo te alabo, Padre, te doy honra y gloria, y todo te lo pido en nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a compartir la pantalla para poder ir viendo este estudio, esta porción de la Torah. Dijimos que estamos en la Parashá Bejucotai, que significa mis estatutos, la tercera liyá, que la encontramos en Levítico 26, desde el versículo 10 al versículo 46. La palabra Bejucotai está compuesta por dos palabras, una de ellas es Jucotai, que es el electrónico 2708, que deriva de la palabra Juca, que es en plural Jukim, que son mandamientos que no tienen un entendimiento racional a la mente humana. Pero hoy sabemos que todos ellos apuntan, la gran mayoría, a nuestro Mesías Yeshua, que es su obra redentora. Bueno, vamos a comenzar la lectura de la Parashá Bejucotai. La tercera liyá es extensa, pero es necesario que podamos leer cuáles son las consecuencias y conocer un poco la historia que ha tenido Israel a lo largo desde que se creó, desde que salió de Egipto. Vamos a ir de a poquito comprendiendo y entendiendo. Dice así el versículo 10: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Hasta ahí vamos súper bien. Lo estuvimos conversando ayer con mis hermanos. Cada uno de nosotros salió de su Egipto. Él nos sacó, nos libertó, nos sanó. Cada uno conoce su historia. Veníamos en obediencia y el Señor tuvo misericordia. Quizás nos arrepentimos de nuestras faltas y pecados y Él nos llamó a conocer su palabra, y hoy día estamos guardando sus mandamientos, conociendo ya más a profundidad lo que nos corresponde como personas injertadas en el pueblo de Israel. Pero ya comenzamos en el versículo 14 a conocer las consecuencias de la desobediencia. Como decíamos ayer, cada acción tiene una consecuencia, buena o mala. Y aquí vamos a ver que muchas veces se dice, pero ¿cómo un Dios de amor, un Dios de misericordia puede permitir estas cosas que están escritas, sobre todo en estos pasajes que vamos a leer? Pero como bien dice aquí en la Reina Valera, esta es consecuencia de. Vimos ayer las consecuencias de la obediencia, protección, provisión, sanidad, todo lo que nosotros quizás como seres humanos anhelamos tener en esta vida, las conseguimos solamente con la obediencia. Pero con la desobediencia, el salario no es el mismo. Dice, pero si no me oyereis,
ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Aquí comienza la primera advertencia. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Comenzaremos con miedo, con terror. Lo que sembremos o lo que hagamos en este tiempo no tendrá la cosecha que a lo mejor nosotros esperamos, pero todo es consecuencia del pecado. Dice Juan 8:34. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Cuando nosotros nos comenzamos a alejar de la presencia de nuestro Dios, nosotros nos alejamos de la luz y empezamos a entrar en la oscuridad. Y quizás sin darnos cuenta, comenzamos a cometer actos que van en contra de los mandamientos y del pacto que nosotros mismos hicimos con el Eterno, y que a nosotros nadie nos obligó a entrar a las aguas y hacer un pacto con el Dios que creó los cielos y la tierra. En algún momento nos arrepentimos, en algún momento algo pasó, que nosotros vinimos a su encuentro, o Él salió a nuestro encuentro y nosotros lo aceptamos. Comentaba en la porción de la semana pasada nuestro hermano Alexis que, bueno, si no la han visto, los invito a que la puedan ver, y él comentaba parte de su vida, y él decía que por mucho tiempo él fue adicto al cigarrillo, y él era esclavo, o sea, no podía, y yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que uno le dice, pero ¿cómo si eso lo daña? Ya los pulmones no dan más, y ellos dicen, no, es que no puedo. No pueden porque son esclavos, a pesar de que muchos dicen, no, si el fumar no es pecado. Claro, no aparece en la escritura, no hay ningún mandamiento que diga que es pecado, pero hoy los que hemos aceptado a nuestro Mesías Yeshua, dice la palabra que somos templo de su Ruach, de su Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidarlo. Y por eso el pecado empieza a enseñorearse, es como que pasamos a ser esclavos de él, y él nos empieza de a poquito, a lo mejor sin darnos cuenta, sobre todo si descuidamos la oración, si descuidamos la lectura de la palabra, el estudio, y obviamente si ya estamos en desobediencia, no estamos cumpliendo los mandamientos. Dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo, dice, que no fuisteis redimidos con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Tenemos que entender que esto no es un juego, que es algo serio, que está en juego nuestra vida, nuestra eternidad. Sigamos, dice, si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y en vuestros caminos sean desiertos. Aquí comenzamos a ver de alguna manera la severidad de la sentencia que Dios nos está dando. Dice una frase muy conocida, que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Perdón. Lamentablemente esta frase es muy conocida, fue puesta en la puerta del módulo 4 del campo de concentración de Auschwitz. Porque en las Sagradas Escrituras, en la Torá,
en el Antiguo Testamento, vemos un montón de veces la desobediencia de Israel y las consecuencias de esta desobediencia y de alejarse del Eterno, porque no tenemos que olvidar que Israel es la luz del mundo y la sal de la tierra. Y a él y a ellos, o a nosotros hoy, se nos encomendó una misión, y es transmitir esta luz a las demás naciones, a los que están en la oscuridad. Dice nuestro Mesías Yeshua: cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entran y allí se quedan a vivir, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso es lo que va pasando, que las personas empiezan ya a comportarse cada vez peor, cada vez de mal en peor, de mal en peor. Lo vimos, lo pudimos, si ustedes han leído el libro de los jueces, dice que en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía bien lo que le parecía. Y vemos como cada juez peor, peor, incluso uno de los últimos capítulos del libro de los jueces, vemos una historia terrible, que incluso al leerlo uno dice, bueno, aquí estamos leyendo una historia muy parecida a lo que pasó antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo la tribu de Benjamín comete un acto aberrante con la concubina de un levita. Entonces, todas estas cosas es por la desobediencia y por el olvido de la palabra del Eterno. Está medio desordenado hoy día mi Pau. Dice en Jeremías 32, 30 al 32, dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová, de tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Dios pidió y ha ido pidiendo durante todo el estudio que hemos ido haciendo, durante todos estos libros que hemos leído durante todos estos meses, es que Israel no hiciera lo que hacían las demás naciones. Entonces, ¿qué pasa? Que Israel deja de cumplir los mandamientos de Dios y empieza a mirar a las demás naciones y empieza a cometer los mismos actos abominables ante el Eterno. Sigamos leyendo. Dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos meses, enseñando, mostrando los mandamientos del Eterno, para que los que están cometiendo o se están desviando puedan corregir su camino. Si al que se arrepiente, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Dice la palabra: antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, la cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Por esta causa, por la desobediencia, es que vendrían todos estos males que estamos hoy leyendo. Y lamentablemente Israel cayó en estos males.
Dice otra advertencia. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os volverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Vendría el enemigo a atacar a Israel, y vendría la escasez. No se podría sembrar, no podrían haber cosechas, y cada vez más el pueblo iba a ir cayendo en decadencia. Y fue lo que le pasó. Dice, si aún con esto no me oyeres, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Es lo que leíamos aquí en Jeremías. Ellos hacían pasar a sus hijos por fuego, a sus hijas. Entonces Dios los hizo, al final, los quieren matar, bueno, se los van a tener que comer. Pero fue en modo quizás de advertencia, pero el corazón se había puesto tan oscuro, tan entenebrecido, que ya no podían discernir entre lo que era correcto, porque por sentido común eso uno no tiene cabida en nuestra mente. Lamentablemente hoy en día esto sigue sucediendo. Hoy los niños no son quizás echados al fuego, pero sí son muertos. Son muertos porque muchas veces estos rituales de pasar a los hijos por el fuego, entregar a Moloch, era para poder tener buenas cosechas, para poder tener abundancia. Y hoy en día muchas madres entregan a sus hijos para poder seguir teniendo una vida quizás económicamente mejor, porque van a poder estudiar, porque van a poder viajar, y entregan sus hijos también a Moloch. Es lamentable que esto siga sucediendo y es una cantidad exorbitante de niños que son abortados cada segundo. Dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará de sus días de reposo. Estoy saliendo un resfriado y se me seca la garganta, perdón. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Si nosotros estamos en obediencia, seríamos como David. Recuerden que Saúl tenía miedo de los gigantes, no fue nadie capaz de ir, pero el rey David sí, él derrotó a un gigante y con una onda, con una jabalina. Y es lo que nos prometía ayer el Señor, que Él puede poner a un ejército muy grande, pero si nosotros estamos en obediencia, Él nos va a proteger y Él nos va a guardar.
Dice, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Dice, y con todo ahora, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís, vosotros entregada será en manos del rey de Babilonia a espada, hambre y pestilencia. Eso fue lo que pasó en los tiempos de Jeremías. Jeremías profetizó, habló, fue encarcelado, fue muerto al final, pero no, nadie lo escuchó hasta que vino el rey de Babilonia y tuvieron que pasar por todo lo que hemos tenido que estar leyendo el día de hoy. Y lamentablemente se siguió repitiendo, se siguió repitiendo. Dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Y así lo hizo el Eterno. Dice Mateos 1:19 al 21. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando vino nuestro Mesías Yeshua, se cumplió esta promesa de que Él se acordaría de nosotros, después sí de que nosotros nos humilláramos y reconociéramos nuestro pecado. Lamentablemente, el pueblo de Israel, como dice la Escritura, es un pueblo de dura cerviz y ha tenido que pasar muchas veces por la prensa para poder cambiar, para poder hacer ese retorno, esa techuvá hacia el Padre, volver de nuevo a retomar su camino. Dice, pero la tierra será abandonada por ellos y gozarán sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Nuestro Mesías Yeshua nos enseñó y Él nos dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Mesías Yeshua es al que nosotros debemos oír, es nuestro pastor, es el que nos enseña y nos guía. Y Él dice claramente que Él no vino a abrogar la ley, ni tampoco los profetas. Dice el versículo 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Yahweh. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Amén. Hasta ahí tenemos la lectura de la porción de la Liyá del día de hoy. Nuestro Mesías Yeshua nos enseñó muchas cosas y es a Él al que nosotros tenemos que seguir. Él nos enseñó nuestra identidad, que éramos sal y luz, como lo comentábamos anteriormente, nos enseñó la eternidad de la Torá, nos enseñó sobre la ira, el adulterio, el divorcio, el juramento, sobre el amor a los enemigos, el dar limosna, cómo orar, ayunar, sobre las riquezas, sobre los afanes de esta vida, el juicio, el amor a los demás, a los enfermos, la fe en Dios, a perdonar, etc. Él nos enseñó todo lo que un hombre necesita para poder cumplir los mandamientos del Eterno y acercarse a Él. Israel tuvo muchos cautiverios y estuvo
muchas veces, o sea, no muchas veces, tuvo varios exilios también, y es el más largo, es el que ha sufrido la casa de Israel, las 10 tribus. El primer cautiverio fue en Egipto con Faraón. Después vino a Siria, que es el que se llevó a las 10 tribus de Israel. Lo encontramos en Segunda de Reyes 15:29. Después vino Babilonia con el rey Nabucodonosor. Después vinieron los medopersas con el rey Ciro, después que cayó Babilonia. Después vinieron los griegos con Alejandro Magno y después vino Roma. Todos estos imperios y hombres fueron utilizados por el Eterno para hacer volver y castigar de cierta manera al pueblo de Israel. Uno de los últimos imperios que gobernó, y yo creo que todavía gobierna al pueblo de Israel, es Roma. Pero tenemos que ponernos en alerta en este tiempo, porque dice en 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy en día estamos en tiempos peligrosos y nos puede llevar a desobedecer las instrucciones del Padre que hemos leído y volver a repetir lo que sucedió en el pasado en Israel. Sabemos que Apocalipsis nos anuncia que cuando gobierne este hombre de pecado, va a venir hambre, va a haber guerra, van a haber muchas cosas, pero que los hijos del Eterno que son obedientes van a ser guardados. ¿Qué es lo peligroso que tenemos hoy? Y lo encuentro muy serio. Es decir, que Yeshua hoy es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, como dice, hijo del vecino, como dice nuestra amada Liliana Hunter. Decir que el Nuevo Testamento no es válido, que fue escrito por Roma, que ya no, ojalá ni siquiera lo leamos, porque no, como lo escribió Roma, no es confiable. Y así también la teología paulina, que Pablo tampoco es como ser ficticio para muchos el apóstol Pablo. Todas estas cosas nos pueden llevar a equivocarnos y a desviarnos. Porque si nosotros creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra, también tenemos que confiar que así como a Judá se le entregó a la Torá, a nosotros como casa de Israel y descendientes de José, el primogénito, recibimos doble porción. Esta doble porción fue tener al Mesías Yeshua y tener el Ruach de santidad, el Espíritu Santo. A nosotros se nos entregó el conocido, que conocemos como Nuevo Testamento, que es el que nos enseña y nos muestra las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua. Y nosotros tenemos que atesorarla, guardarla. Sabemos que hay cosas que han sido añadidas, traducciones a lo mejor no tan bien hechas, pero es la manera en que el Señor utilizó y no escapa de su jurisprudencia, digamos, que este libro haya sido añadido al Antiguo Testamento. Dice en Colosenses 1:15 que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Claro, pero como lo dice el Nuevo Testamento, no tiene valor, no vale. No, para muchos hoy no vale. Personas que creen en el Mesías Yeshua, y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos un paso a decir que Yeshua es un hombre cualquiera y que Yeshua al final no es el Mesías. Y eso es lo peligroso. La palabra redimir, porque Yeshua nos redimió, dice es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, liberar, libertar, comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Quiero compartirles este Salmo 54, que justo hoy día, sin saber mi hermano Matías que yo iba a hablar de este tema, me compartió este Salmo, el Salmo 54, que habla de la redención, que es redimir. Sabemos que habían varios tipos de varias cosas se podía redimir si uno había que dar un asno, se cambiaba por una oveja, se podía redimir un terreno, una casa, se podía redimir un hermano, se había caído en esclavitud, pero el único que puede redimir de la muerte es nuestro Dios. No hay
otra persona, no hay nada que pueda redimir de la muerte sino Dios. Y dice el Salmo 54 del 1 al 15, oíd esto, pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, y mi boca hablará sabiduría. Grábense esa palabra, sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio de mi oído, declararé con el arpa mi enigma, porque he de tener en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a su Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo Selah. El único que puede redimir de la muerte es nuestro Dios, que se manifestó en imagen como nuestro Mesías Yeshua. Y eso es muy importante saberlo. También tenemos varios testigos del apóstol Pablo. Tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no fue escrito por el apóstol Pablo, fue escrito por Lucas. Si queremos desechar al apóstol Pablo, tendríamos que desechar también el Evangelio de Lucas. Tendríamos que desechar también a Ananías, que es uno de los testigos, que fue el que le quitó la vista a Pablo, y tendríamos que desechar también a Pedro y sacarlo de los 4 evangelios y de sus cartas también, y porque él también habló de Pablo. Entonces todas estas cosas nosotros tenemos que irlas teniendo en cuenta y no repetir lo que escuchamos, no importa de quién lo escuchemos, nosotros tenemos que creer a lo que dice la palabra. Dice en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién le dijo esto a Ananías? Yeshua. Entonces tendríamos que sacar a Yeshua y a todos los demás personajes bíblicos que les he comentado. En Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No podemos desechar el Nuevo Testamento, no podemos desechar los evangelios, no podemos desechar a Pablo, ni lo que él ni sus cartas nos enseñan. Dice la escritura, por tanto aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Va a llegar un día en que Dios nos vendría a buscar. Este pasaje es muy conocido, pero muchas veces no. Dice, he aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán, de todo monte y de todo collado, y de las cavernas y de los peñascos. Todos sabemos quiénes son los pescadores. Bueno, los discípulos de nuestro Mesías, él les dijo, ustedes serán pescadores de hombres. Pero, ¿quiénes son estos cazadores? Esa pregunta me la hice muchas veces y le pregunté muchas veces al Señor quiénes eran. Dice la palabra que cazadores hubo varios en la escritura. Uno de ellos fue Nimrod, rey de Babilonia. El otro fue Ismael, lo vemos en Génesis 21:20. Y otro fue Esaú, que fue
Edom, que está en Génesis 25-27, que también fue un cazador. Y dicen nuestros hermanos judíos que Esaú se convirtió en Roma. Y Esaú y Israel eran hermanos, eran gemelos, muy parecidos, iguales. Podemos ver en este cinto que se ponían los romanos, rojo, no es casualidad. Investiguen lo que les estoy diciendo sobre quién es Roma hoy. Pero no tenemos que temer y tenemos que entender que así como Dios utilizó a Faraón, como utilizó a Nabucodonosor, como usó a Ciro, como usó al rey de Asiria, también Él tomó el control y usó a Roma para que trajera de vuelta y por todo peñasco fuera a buscar a los hijos de Israel. No es que no estuviera en control de quién escribió y cómo se escribió el Nuevo Testamento. Pero a pesar de que hoy muchos de nuestros hermanos todavía siguen en Roma, tenemos esta confianza que dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Así que, amados hermanos, tenemos que tener esa confianza en el Eterno. Como les decíamos ayer, vienen tiempos muy difíciles y tenemos que confiar solamente en Él, guardar sus mandamientos, porque dice Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dejemos de creer que nuestro Mesías Yeshua es la imagen visible de Adonai, que Pablo es el apóstol que fue enviado a los gentiles y que sus cartas están vigentes hasta el día de hoy. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir enseñando, seguir compartiendo este mensaje, porque aunque hay muchos hermanos todavía en Roma y tienen que salir de ahí, de Babilonia, porque el Señor lo dice, salir en medio de ellos, pueblo mío. Así que, amados hermanos, no tengamos por poco todas estas advertencias que el Señor nos da en la aliyá número 3, porque son consecuencias de la desobediencia. Y si ustedes comienzan a leer desde el rey David, bueno, comenzamos con Saúl de su desobediencia, el rey David también, que a pesar de que se arrepintió, hubo consecuencias sobre su familia, el rey Salomón, los jueces, el libro de los reyes nos muestra claramente que todo lo que le fue pasando a Israel fue consecuencia de su desobediencia, pero no porque Dios sea un Dios castigador, ni malo, ni perverso, sino es porque cuando nosotros estamos en oscuridad, nosotros caemos en manos de esos 7 espíritus que nos habla nuestro Mesías Yeshua, que nos lleva cada vez más a la perdición y alejarnos de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, el Eterno los bendiga, los guarde. Me despido, ya mi cafecito está quizá un poquito más dulce en esta hora. Nos encontramos mañana con una nueva porción, la cuarta aliyá, y que sean todos bendecidos, que sean guardados, y nos encontramos, si así Dios lo permite, en una próxima oportunidad. Bendiciones y shalom.